Y bueno, y para dar cierre a esta mesa de compañeros, de expositores, de reflexión, le vamos a dar la palabra entonces al compañero Jorge Capitanich. Muchas gracias. Yo me voy a parar porque para hablar de Perón y el peronismo hay que hablar parado. Discúlpeme porque vengo así porque tuvimos varias reuniones en el Senado, así que tuve que venir con traje. Pero la verdad es que, en primer lugar, quiero agradecerte, Nico, muchísimas gracias como intendente, como presidente del partido, como anfitrión, como amigo, como compañero. Muchas gracias. Y por supuesto acá a todos los que me han precedido en el uso de la palabra, queridos amigos y compañeros, compañeras que por supuesto lo han expresado. Muchas gracias, Gato, también por la organización. Y así como Pablo, Laura y así como Edgardo lo han podido expresar con mucha contundencia, lo mismo que Nico. Así que yo lo que quería transmitir es básicamente lo siguiente. El peronismo, y hoy tenemos que rendirle homenaje a Juan Domingo Perón, en el 52 aniversario de su fallecimiento. Un hombre que ha legado una ideología, una doctrina, formas de ejecución, que verdaderamente ha trascendido su tiempo, su época, y han sido la expresión más clara de la representación de un movimiento popular trascendental en la historia. La verdad es que nosotros le debemos a Perón la necesidad de hacer una internacional justicialista. No puede ser que el peronismo esté limitado solamente a las fronteras del país. La verdad es que es un pensamiento que ineludiblemente ha trascendido épocas. Fíjense, vamos a plantear vamos a desmenuzar al peronismo. A ver, ¿cuáles son los dos grandes objetivos del peronismo? La felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. ¿Por qué decía Perón eso? Porque decía, no vale el esfuerzo del sacrificio del pueblo para lograr la grandeza si no hay un pueblo feliz. Fíjense una cuestión simple. Quiero un pueblo feliz para construir la grandeza de la patria, pero no se puede construir la grandeza de la patria con la infelicidad del pueblo. Y estos tipos que gobiernan ahora y que gobiernan en muchos lugares del mundo, quieren hacernos creer que la grandeza de la patria se construye con el sacrificio de los pueblos. Y eso no es verdad, porque el peronismo ha hecho de eso un culto. Se puede construir la grandeza de la patria con la felicidad del pueblo, sí o sí. Pero también el peronismo ha forjado tres banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social. Estos tipos dicen que la justicia social no va más. Y la justicia social implica dar a cada cual lo que le corresponde por derecho. Al pueblo argentino y a la humanidad toda hay un derecho esencial de la persona humana, que es el derecho a trabajar, porque el trabajo brinda dignidad y la dignidad significa la elevación moral de la persona humana. Eso significa lo que nosotros claramente hemos aprendido y comprendido de Perón. Perón siempre decía, la política no se aprende, la política se comprende. ¿Saben por qué? Porque él decía, la política consiste en una concatenación de hechos sucesivos, que cuando uno aprende el 50%, va cambiando el otro 50%. Entonces, comprender es distinto a aprender. Y para eso hay que tener un método, y él decía que eso significaba claramente las dotes y las condiciones de un conductor político. Un conductor político, decía él, es una cosa clara y distintiva. Él decía, él hacía una chance, decía, yo como político soy aficionado. Yo lo único que sé es conducir. Y conducir significa ver como base para apreciar. Apreciar como base para decidir. Decidir como base para actuar. Entonces, él decía, ver significa la capacidad de una visión omnicomprensiva de la realidad. Y a partir de eso había que tener dos condiciones. Decía, un conductor tiene una parte técnica, una parte inerte que es la técnica y la teoría, y otra parte, la creatividad, que son las dotes y las condiciones del artista. Entonces, justamente eso es muy importante, porque decía, conducir es
persuadir, no es mandar. Mandan los militares, decía, conducen los políticos. Entonces, en esa inteligencia, creo que es importante remarcar por qué era importante la independencia económica. Porque el capital debe estar al servicio de la economía y la economía debe estar al servicio del bienestar social. Y una cuestión muy importante, nosotros no estamos en contra del capital, decía Perón. Estamos en contra del capital que se erige en oligarquía para disputarle el poder al Estado. Que el Estado, cuando es gobernado y administrado por la voluntad popular, elegido por el pueblo, definitivamente es parte de una responsabilidad clave que es precisamente la soberanía política. ¿Cuál es la concepción de la soberanía política y la democracia en el peronismo? La verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Esos principios, esa doctrina, esa filosofía simple, práctica, popular, profundamente humanista, profundamente cristiana, es verdaderamente la concepción más extraordinaria que se haya forjado en la faz de la tierra. Precisamente porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el peronismo abreva en la doctrina social de la Iglesia. Y abrevando la doctrina social de la Iglesia, precisamente construimos a partir del amor a Dios y el amor al prójimo. Y estas son concepciones que verdaderamente trascienden el tiempo. Él, y yo creo que una cosa muy importante, una vez me dijo el Papa Francisco. Él me dijo, no hay que turbarse por la ideología, hay que guiarse por la doctrina. La doctrina son los grandes principios. Y muchas veces la ideología perturba el pensamiento y condiciona severamente a las personas. Porque él decía, una ideología muchas veces uno con una ideología pretende tener una visión y transmitir la visión que uno tiene del mundo hacia nosotros. Y la verdad es que no necesariamente la gente tiene que tener la misma visión que uno. Eso verdaderamente es algo extraordinario. Por eso siempre es bueno remarcar estos principios que son esenciales para el peronismo. Porque para el peronismo los derechos del individuo deben estar en equilibrio con el derecho de la comunidad. Para nosotros el concepto de libertad es una diferencia esencial con los liberales libertarios. Para nosotros la libertad no es la libertad individual, no es la libertad de morirse de hambre, como decía Perón. La libertad para el peronismo es la libertad solidaria. Se forja en el individuo y en la persona humana. Tampoco es la libertad colectiva, en donde uno resigna su propia libertad por una concepción colectiva, sino que es una libertad solidaria, en donde nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y eso me parece que es el desafío y verdaderamente el homenaje que le tenemos que rendir a Perón. Claramente, en esta concepción del mundo, esta posición que siempre decía Perón, la tercera posición ideológica. Y no decía Perón que era la tercera posición ideológica porque estaba entre medio del liberalismo capitalista o el colectivismo comunista, sino estaba en el medio, estaba en la tercera posición porque superaba al capitalismo individualista y al colectivismo que efectivamente no habían resuelto los problemas de la humanidad. Entonces nosotros los peronistas, ¿qué esperamos para la trascendencia internacional y crear una internacional justicialista que sea la capacidad de expresar una doctrina, una filosofía, una ideología y formas de ejecución que permiten transformar definitivamente la concepción del Estado? En esta inteligencia yo quería simplemente transmitirles lo siguiente, lo que ustedes saben de una manera clara y elocuente. ¿Qué es lo que está pasando? La República Argentina ya tiene cerca de 5.000 suicidios por año. Aumentó el 28% en el año 2025 respecto al 2024. La gente desesperada, muchos adolescentes y muchos adultos mayores. Naturalmente observamos que los jubilados han sido parte de la variable de ajuste de este modelo.